Apocalipsis capítulo 22. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarte o para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las he oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en él. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra leída, Señor. En tus manos estamos, Señor, y queremos ser edificados. Queremos ser enseñados por ti. Habla a tu pueblo, Señor. Que tu palabra sea proclamada con libertad y claridad en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hemos llegado al final de este maravilloso libro, maravillosa carta, maravillosa profecía. Y es de verdad que un privilegio poder haber transcurrido o sumergido
habernos sumergido precisamente en este viaje a través de este libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Como lo reconocemos. Pero es un libro, hermanos, que nos enseña la revelación de Jesucristo. Es un libro donde no podemos perder de vista a nuestro Señor Jesucristo. No es un libro para descifrar el futuro. No es un libro como un oráculo o una bola mágica de cristal donde vamos a mirar qué es lo que va a pasar en un futuro, aunque no revela la realidad de un futuro glorioso para la iglesia. Pero la intención de este libro no es revelarnos quién será el anticristo. La intención de este libro no ha sido precisamente enseñarnos cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que el propósito precisamente de este libro es animar a la iglesia para continuar siendo fiel al Señor en este mundo, sabiendo que Cristo ha vencido y que Él es el Rey sobre todas las cosas y que regresará nuevamente. Entonces, como iglesia, debemos entender que la responsabilidad que nosotros tenemos en este mundo es vivir a la luz de la segunda venida de nuestro Redentor, de nuestro Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a ver a modo de resumen este capítulo 22. Hay algunos detalles que quizás al leerlo nuevamente pudieran surgirnos algunas preguntas. Pero evidentemente no vamos a estar indagando en cada parte de este capítulo. Me parece que es mejor, más necesario poder entender de qué se trata en toda su totalidad, en conexión con el principio. Entonces, para eso yo sé que quizás usted le va a ir surgiendo algunas preguntas en el transcurso de este sermón o el transcurso en que vayamos leyendo nuevamente el texto. Si usted tiene alguna pregunta, nuevamente les digo, anótela y después en algún momento la puede hacer llegar y lo conversamos, lo debatimos y ahí aclaramos cualquier duda o respondemos cualquier pregunta. Pero en general, nosotros necesitamos ver ya este capítulo 22 de una manera en cual se nos ha presentado. Y es precisamente anhelando su regreso. El regreso de Cristo es precisamente el título que he puesto a este sermón, anhelando su regreso. Y vamos a verlo, vamos a dividir este capítulo en dos secciones. En primer lugar, de regreso al Edén, encontrándonos desde el primer versículo hasta el versículo 5. Y es lo que vamos a ver en la primera parte de este sermón. La segunda parte del sermón, que se comprende desde el versículo 6 hasta el final, 21, vamos a ver entonces las aplicaciones que encontramos de este libro para nosotros. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, vayamos entonces a la primera parte, de regreso al Edén. Nuevamente, aquí Juan, que es quien escribe, aparte certifica que él es quien está escribiendo, como habíamos leído. Yo, Juan, el que oí y el que vi estas cosas, soy el que escribo, ¿verdad? Nuevamente, entendiendo que la iglesia o las iglesias entendían que era el apóstol Juan el que estaba escribiendo. Nuevamente, si nosotros leemos nuevamente este pasaje, este capítulo 22, nos damos cuenta de la conexión que existe entre el primer capítulo de Apocalipsis y el capítulo 22. Juan también se presenta de tal manera que él es quien escribe a los hermanos para que ellos tengan la confianza suficiente de que quien está escribiendo no es nadie que no conozcan, sino que en algunos de los casos ha sido alguien que les ha enseñado, instruido en la doctrina de las Escrituras. Entonces, Juan también nuevamente recuerda que es él el que está escribiendo. Y en este ciclo de visiones sigue diciendo, después me mostró, después de haber visto
la nueva Jerusalén, ¿verdad? Haber visto la nueva ciudad, esa que descendía del cielo, que hemos declarado y hemos visto por las Escrituras, sobre todo en el capítulo 21, versículos del 9 al 10, encontramos que es la iglesia gloriosa, la novia del Cordero, esa ciudad santa. No es un lugar específico, no es una ciudad como hoy conocemos las ciudades, es una tipología o es una señal, es un símbolo. La iglesia representada no solamente como una ciudad, sino como una estructura, un edificio que va siendo edificado, que va siendo construido. Entonces, esta es otra imagen que se nos presenta precisamente de la iglesia. Después de haber visto la iglesia gloriosa, donde el Señor es quien preserva a su iglesia. Ya habíamos establecido anteriormente, al final del capítulo 21, que ahora ya no es el hombre, ¿verdad? Ya ahora no es el hombre quien está a cargo del Edén, como lo tuvo Adán desde el principio. Dios le dio la responsabilidad a Adán de gobernar la tierra que él mismo había preparado para poner al hombre. Pero Adán descuidó su tarea, dejando entrar a Satanás, y no solamente dejándolo entrar, sino dejando que él engañara a la mujer y él siendo persuadido precisamente por la mujer. Y el resto lo conocemos, ¿verdad? Adán falló en el pacto de obras, no fue obediente a Dios para recibir la bendición de Dios. Pero ahora, hermanos, al final del capítulo 21, como el principio también del capítulo 22, encontramos el nuevo Edén, esa restauración nuevamente del hombre puesto en el lugar de Dios nuevamente. Pero ahora ya no es el hombre quien está a cargo, ya no es el hombre quien es responsable de mantener y cuidar que no se contamine este lugar, sino que es Dios mismo. Él es el sustentador, Él es el proveedor de su pueblo. Él es quien cuida, quien guarda a su pueblo por toda la eternidad. Y esto, hermanos, es de mucho ánimo para nosotros. Nosotros encontramos prácticamente el mismo lenguaje que encontramos en Génesis acerca de este huerto del Edén. Por eso he puesto esta primera parte como el regreso al Edén. Dice, después de esto me mostró un río limpio de agua. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 22. ¿De agua de qué? De vida. Resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Prácticamente, hermanos, los mismos elementos que encontramos en el principio, en el Edén. Los ríos o el río, ¿verdad? Encontramos el árbol de la vida. Estos son elementos que apuntan, no que son elementos físicos y evidentemente algo que sea real en este sentido. No es un árbol de la vida el cual nosotros nos mantendremos comiendo, sino que esto es una representación precisamente de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien se ha dado por su pueblo y quien es el sustentador de su pueblo.
Una de las cosas que notamos aquí precisamente es que las hojas de este árbol que encontramos, del árbol de la vida, son para la sanación de las naciones. Y es una pregunta que nosotros nos hagamos con respecto a esto. ¿Cómo es posible entonces, si vamos a estar en un estado glorificado, la pregunta es, ¿será que habrá alguna enfermedad en ese estado eterno? No, evidentemente esto es una alusión a algo superior. No se está haciendo alusión a que va a haber enfermedades o que va a haber contaminación, que va a haber corrupción y que las naciones tienen que ser sanadas. No, en este lugar no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Como dice el propio texto en Apocalipsis, ya no va a haber más clamor, no va a haber necesidad alguna. Nosotros clamamos por necesidad, ¿verdad? Pero ya en este lugar no va a haber más necesidad. Entonces, ¿por qué el texto nos dice que este árbol está para la sanidad de las naciones? ¿Por qué razón? Bueno, porque es que precisamente ahí se nos dice que ya no va a haber más maldición. Y que el trono del Cordero, de Dios y del Cordero, estarán visibles en medio de esta ciudad, en medio de su pueblo, y que todos podrán ver su rostro. Hermanos, esto implica que es Dios mismo quien está involucrado en sellar, preservar, proveer para su pueblo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que desde el principio de la creación o la revelación bíblica nos dice algo interesante. En los ámbitos de creación, que son el físico y el espiritual, ¿verdad? Son los ámbitos de creación. O sea, nosotros fuimos creados físicamente, todas las estrellas, el mundo, todo es físico, es palpable. Pero hay un ámbito en que Dios creó también, y es en el ámbito espiritual. Ahí es donde se involucran lo que conocemos como los ángeles. En estas dos esferas, la Biblia nos revela que la creación, lo que Dios ha creado, se ha corrompido. Se puede corromper. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Lo que Dios crea, Dios se puede corromper. Y eso no es algo novedoso para nosotros. Vemos que una parte de los ángeles se corrompe y ¿qué hace? Se rebela contra Dios y Dios hace guerra con ellos, los separa de su lugar. Pero también el hombre fue corrompido. El hombre también se corrompió. Entonces, en todas las esferas que nosotros encontramos de creación, encontramos que es posible que la creación que Dios hace se pueda corromper. Ahora, evidentemente, esto no es algo que escape del control de Dios. No es algo que a Dios lo tome por sorpresa, no es una falla en el sistema, ¿verdad? No es algo que Dios no sabe cómo controlar estas cosas. No, es simplemente que Dios crea, pero su creación es dependiente de Él totalmente porque Él es el único que es autosuficiente en sí mismo. No hay nada que pueda autosostenerse en sí mismo. Dios sí. Dios no necesita de ninguna energía, Dios no necesita de nada para sostenerse. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí se nos revela como yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo siempre he existido, siempre existiré. Ahora, las cosas creadas necesitan venir a la existencia. Y las cosas creadas necesitan ser sustentadas por Dios. Si Dios quita su sustento, eso que ha sido creado se corrompe. Entonces, en todas las esferas, estas son cosas que la creación se puede corromper. Ahora, pasa lo mismo con los ángeles. Cuando Dios crea a los ángeles, una parte se corrompió, pero otra parte, dice el Señor, y Pablo se lo dice a Timoteo, y lo podemos encontrar en Primera de Timoteo ahí, donde evidentemente Dios preserva
preserva a los ángeles para que no el número de ángeles corruptos no crezca, sino que Él los preserva. El lenguaje que se nos da es que Él ha salvado a ángeles escogidos. Un lenguaje muy confuso porque es un lenguaje que se usa para aplicar la redención de Cristo a los santos, a nosotros los santos, los seres humanos. Pero el punto acá es precisamente que Dios es quien preserva a sus ángeles. Y Él dice, no, hasta aquí es el número que se va a corromper. Es la obra de Dios la que no permite que su creación se corrompa. Pudiéramos mirarlo de esa perspectiva. ¿Por qué se corrompe entonces lo que Dios ha creado? Bueno, precisamente porque eso está contemplado dentro del decreto de Dios. No es Dios quien provoca esa corrupción, sino que la creación en sí misma, cuando determina tomar el control por sí mismo, ya es un punto de quiebre y es un punto de corrupción. Cuando la creación misma pretende no depender de Dios, es un indicativo de esa corrupción. Como mismo nos revela el libro de Romanos, Dios los dejó en sus deleites, en sus pasiones, ¿verdad? En el deseo de su propio corazón. ¿Y cuál es el resultado? El crecimiento del pecado en este mundo. ¿Ustedes quieren ser libres? ¿Ustedes quieren ser autoexistentes en un sentido? Pues este es el resultado. Ahora, en la medida en que Dios trabaja en nosotros, nos preserva, nosotros somos al revés, santificados y cada vez más purificados. La sanación de las naciones que encontramos aquí es precisamente ese concepto. Dios es quien está preservando a su pueblo por una vez y para siempre, ¿verdad? Y esto nos indica que no va a haber más corrupción. Una vez alguien preguntó con respecto a esto, bueno, en la eternidad correremos el riesgo nuevamente de poder corrompernos nuevamente como lo hicimos desde el principio de la creación. La respuesta es no. Y la sencilla respuesta es precisamente porque Cristo ha logrado, ha conquistado, ha adquirido que nosotros estemos en un estado eterno de incorruptibilidad. Pero esa incorruptibilidad viene precisamente por la preservación de Dios, como lo estamos viendo aquí en Apocalipsis. Es Dios quien preserva a su pueblo. Ya Dios no va a permitir que nunca más entre dentro de la ciudad de Dios ninguna contaminación. De ningún tipo. De ningún tipo. Entonces eso es lo que vemos aquí, hermanos, en esta porción de regreso al Edén. Es Cristo la fuente. Es Cristo la razón de nuestra santificación. Dice que en el versículo 5, ya ahí no habrá más noches. No habrá más noches. Todo será de día, todo será claro, todo será en un estado feliz constantemente. Porque Dios es entonces ahora quien se constituye nuestra razón de ser verdaderamente. Hoy muchos podemos testificar y decir, bueno, es Dios quien mueve mi corazón. Es Dios la razón de ser. Es Cristo, mi Señor, lo que me impulsa a vivir en este mundo. Y podemos decir amén, sí. Pero esta no es una verdad completa, hermanos. Hay muchas cosas en este mundo que nos impulsan a vivir. Solamente tenemos que mirar las carencias que tenemos o las crisis que pasamos para darnos cuenta que un día estamos testificando que es Dios quien nos inspira a vivir, pero en cuanto tenemos un problema, se nos olvida precisamente de que es Dios quien ha prometido en su palabra estar con nosotros, suplir toda nuestra necesidad, sustentarnos,
que es Dios quien provee para nosotros, se nos olvida todas estas cosas y enseguida, en nuestra debilidad, nos deprimimos, nos volvemos ansiosos, nos desesperamos, nos afanamos por el día de mañana, ¿verdad? Y eso es algo natural en nosotros, porque eso es algo que pertenece a esta vida. Pero nosotros debemos entender y reconocer, nuevamente poner a Dios en el lugar donde Él está en nuestro corazón. No olvidando que somos débiles y que necesitamos de Él, pero en este momento, en este estado, ya no habrá más esa necesidad. Ya no habrá, como les decía la otra vez, no habrá más esa fluctuación, ese de estar arriba, estar abajo, esa inestabilidad espiritual ya no va a existir, va a ser perfecta. Él es la luz, Él es nuestro proveedor, nuestra fuente de vida. Él es esa fuente. Y lo que más debe llamarnos la atención, hermano, más debe traer la alegría a nosotros es que vamos a estar en el lugar de Dios. Y esto es lo que se reconoce también como el patrón del reino de Dios. Somos el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo las bendiciones y el gobierno de Dios. Algo que en este mundo no se ha podido o no se pudo lograr. Pero Dios, en este nuevo comienzo que nos ha dado, en esta eternidad, esto llega a ser entonces una realidad completa y todo, precisamente todo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es Él quien ha perdonado, es por Él quien se nos ha perdonado los pecados, es por Él en quien nosotros tenemos acceso directamente a este lugar. Edén fue prohibido. El Edén que encontramos en Génesis fue prohibido para el hombre. Se puso ángeles alrededor del árbol del Edén para que no entrara el hombre contaminado, ¿verdad?, a ese lugar que Dios había preservado y tomara del árbol de la vida. Es decir, al hombre, y el hombre se ha cansado por mucho tiempo buscando dónde está el Edén, dónde está el paraíso. Vamos a buscar a Edén, pero Edén no se encuentra, hermanos, porque el Edén no pertenece a este mundo. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de ahora, estando en Cristo, disfrutar y poder estar de ese Edén por medio de la sangre del Cordero. Por medio de Cristo el hombre es santificado y llevado entonces nuevamente de regreso al Edén, donde Dios es quien sustenta nuestra vida. Donde Dios verdaderamente ahora sí se va a convertir la razón de nuestra existencia. Y es todo lo que necesitamos. Si usted piensa que hay algo en este mundo que usted necesita, hay un estatus social, un estatus económico, el tipo de familia, el tipo de casa, las vacaciones que quiere, y eso trae placer a su vida, ¿verdad? Esto nos trae placer y esto es lo que yo quiero, esto es lo que trato de buscar. Si usted cree que esas son cosas que pueden traerle cierta satisfacción, ¿cuánto más entender que esto, que Dios mismo sea el todo en todo para nosotros, se convertirá entonces ese mayor placer, porque es verdaderamente lo que realmente nosotros necesitamos? No hay ningún otro placer en este lugar que no sea el placer de Dios para nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por esa realidad. Entonces reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Segunda parte, hermanos, que encontramos en este capítulo es precisamente las aplicaciones. Ya no solamente del capítulo, sino las aplicaciones de todo el libro. Y yo diría
para nosotros los creyentes las aplicaciones de todas las Escrituras. Se nos sigue diciendo en el versículo 6, y me dijo, aquel que hablaba con Juan, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay algo interesante, hermanos, que nosotros debemos notar. Y es que quien habla con él, quien habla con Juan, y aquí hay una interacción entre el ángel que Dios envió, que Cristo envió, y las palabras de Cristo mismo. Entonces, esto es algo que es muy común dentro de la profecía bíblica. Tanto en el Antiguo Testamento, como en los Salmos, como en la profecía de Apocalipsis, encontramos el mismo patrón. De repente está hablando una persona y en medio del propio texto, esa persona, si no prestamos atención, cambia y ya no es esa persona quien nos está hablando, sino que es Dios mismo quien nos está hablando. Entonces esa interacción sucede dentro de la profecía bíblica que encontramos acá. Juan está hablando con Cristo, pero al mismo tiempo hay instrucciones del ángel del Señor que ha sido enviado a Juan para revelarle todo el Apocalipsis de parte del Señor. Por eso es que Juan dice que en un momento él se postra delante de ese ángel. Y el ángel le dice, no, levántate. No es a mí, es a Dios a quien tú tienes que adorar. Pero encontramos ese diálogo aquí también entre Dios y Juan, entre Cristo y Juan. Entonces en el versículo 7 dice, he aquí vengo pronto. En primera persona, ¿quién es el que viene? Cristo viene. Pero al mismo tiempo Juan está hablando con el ángel del Señor, el ángel que se le ha sido enviado. Entonces debemos prestar atención a esto. Pero las palabras fiel y verdaderas ya han sido un patrón establecido en este libro para entender que lo que se está hablando es sumamente importante y es lo único importante. Estas palabras son fiel y verdaderas. No es lo que el mundo dice, son estas palabras. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarnos a nosotros las cosas que deben suceder. Y esto no es nuevo, también en el Antiguo Testamento sucedía. Y el Señor mismo lo declaró. Yo revelo mis cosas, lo que voy a hacer por mis siervos, los profetas. No hay nada que Dios no ha hecho que no lo haya revelado primeramente a su pueblo. En este caso nosotros entonces tenemos el privilegio de apreciar lo que Dios va a hacer en este futuro. Pero ya lo que Dios ha estado haciendo en medio nuestro también. Entonces, aquí encontramos lo que se puede llamar la primera bienaventuranza. En esta porción del versículo 6 al 21 encontramos esta primera bienaventuranza. El versículo 7, después de haber anunciado que regresa, que viene pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y aquí hay algo curioso, que muchos interpretan este texto como simplemente el libro de Apocalipsis. Esta profecía es Apocalipsis. Y hay inclusive creyentes que yo me he encontrado que solamente leen Apocalipsis pensando de que este es el libro que solamente yo necesito, porque es el libro donde hay promesas para mí si yo lo leo, lo escucho y lo guardo. Esto tiene que ver precisamente también con las palabras del principio de Apocalipsis capítulo 1, donde se nos menciona lo mismo, la bendición que hay entre escuchar, leer y poner en práctica este libro. Por eso declarábamos del principio que este libro no es un libro velado, no es un libro para eruditos, no es un libro para seminarios teológicos de alta gama. Esto es un libro para la iglesia y es un libro que todo creyente puede entender, porque Dios no nos va a dar bendiciones aún en un libro que es de beneficio para nosotros que no entendemos
Y si no entendemos, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que se nos está mandando? Si no entendemos, no podemos ponerlo en práctica. Por ende, lo que está escrito aquí no es un secreto, sino que es una revelación. ¿Y es la revelación de quién? De Jesucristo. Lo que pasa es que muchas veces no nos ponemos los lentes correctos para entender este libro. Como ahora mismo, sacar este texto de este contexto y decir, bueno, esto nada más es Apocalipsis. Se está refiriendo solamente a Apocalipsis. Y yo quiero darle algunas razones por las cuales yo no creo que esta profecía involucre solamente el libro de Apocalipsis, como muchos creen. En primer lugar, porque la profecía que se está enseñando acá tiene que ver con el regreso ¿de quién? De Cristo. Tiene que ver con ese regreso. Pero el regreso o la venida de Cristo no es algo que sea nuevo para el futuro, no que es algo futurista, sino que desde Génesis hasta Apocalipsis se está esperando al Señor. Siempre se está esperando al Señor. Y el creyente y el pueblo de Dios siempre ha tenido el mismo mandamiento. El mismo mandamiento, vivir bajo la luz de la venida del Señor. Ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el Nuevo Testamento. Siempre es el mismo principio. Es lo mismo. La Biblia no trata de otra cosa que no sea de esa. En el pasado, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios esperaba a ese Redentor, a ese que los iba a librar, que nos iba a librar a nosotros de la condenación del pecado. No es Israel el punto central del Antiguo Testamento. No son los israelitas y las 12 tribus. Es la venida del Salvador. Y eso es lo que se esperaba. Y Dios manda a vivir acorde a esa venida desde el principio, hasta que Cristo vino. Ya una vez Cristo vino, murió y resucitó al tercer día, ahora se manda al pueblo de Dios, a la iglesia, a vivir acorde a ¿qué? A la segunda venida del Señor. Ese es el tema. Ese es el tema. Esa es la profecía, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En eso se encierra la profecía. Esa es la finalidad. Hermanos, vivamos conforme a esa venida. Ese es el llamado. Ese es el mandamiento. Vivamos acorde a eso. Entonces, debemos entender esto, hermanos, porque si nosotros solamente entendemos que esta profecía, las bendiciones de la profecía solamente es para el libro de Apocalipsis, entonces estaremos mucho tiempo indagando a ver quién es el anticristo, cuándo comenzará el milenio y todas esas cosas. Ahora, la bendición viene ¿por qué? Por guardar la profecía. ¿Qué significa guardar? ¿Qué significa guardar? Guardar la profecía o guardar desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es cumplimiento. Nosotros debemos poner en práctica lo que se nos está mandando. Eso es guardar. Guardar no es agarro el libro, lo pongo en una gaveta en mi casa, lo cierro con un candado y ahí lo estoy guardando. ¿Verdad? Ese es el verbo que usamos para guardar. El verbo bíblico de guardar es poner en práctica, es obediencia, es someterte al mandamiento, es vivir el mandamiento. Eso es guardar. Y hay bienaventuranzas para eso. Hay bendición en guardar la profecía, pero hay maldiciones también en no guardar la profecía. O sea, esas maldiciones las encontramos más adelante. Pero esa es la realidad. Recuérdense que estamos en Edén, regresando al Edén. Hay maldiciones. Maldiciones para aquel que cambia la profecía. Hay maldiciones para aquel que le añade al libro. Y esto es serio entonces. Es serio. Pero ahora, a partir de esta porción, parece que regresamos entonces nuevamente a un pacto de obras. O se nos demanda algo entonces. Tenemos que regresar porque tenemos que ganar el acceso ahora al árbol de la vida. ¿O acaso no es eso lo que dice Apocalipsis? Es lo que dice Apocalipsis. Eso es lo que dice. Nuevamente, hermano,
Nuevamente. Regresamos, ya salimos del pacto del pacto de gracia y regresamos ahora nuevamente al pacto de obras. Piense cómo dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, y aquí tenemos un paréntesis, yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan nuevamente las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que está inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Fíjense cuál es el lenguaje que se nos está hablando acá. Es un lenguaje de pacto de obra. Es decir, usted debe ganar algo, debe guardar la profecía. Si no la guarda, hay maldición. Pero si la guarda, hay bendición. Se bienaventurados los que lavan sus ropas. Nuevamente, la responsabilidad es nosotros. Yo tengo que lavar las ropas. Bienaventurado soy entonces si lavo mis ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjense. Y aquí se está hablando a los creyentes, no se le está hablando a los no creyentes, porque a los no creyentes ahora a partir del versículo 15 se les va a mencionar como perros, se les va a mencionar como hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todos los demás tipos de pecados. Aquí hay identidad pecaminosa. Para los creyentes se les está diciendo esto. ¿Quiénes son los creyentes? Entonces los que lavan las ropas, como cantábamos ahorita, ¿verdad? He lavado mis ropas en la sangre del Cordero. ¿Pero acaso esto es un pacto de obra nuevamente? ¿Acaso la responsabilidad de estas palabras recaen sobre nosotros? Hermano, nosotros tenemos que entender algo. Y es que en las Escrituras se nos presentan dos perspectivas. Desde la obra de Dios, ¿verdad? Desde lo espiritual hacia lo físico. En lo espiritual nosotros encontramos que es Dios haciendo todo por nosotros y en nosotros. Ahora, ¿cómo es que se ve esa obra en nosotros? ¿Cómo es que se ve? La gran pregunta que muchos se hacen es, bueno, si el Señor es quien me da a mí el arrepentimiento, soy yo el que me arrepiento, no el Señor. Él no se arrepiente por mí. No, eso es una realidad. Eso es una realidad. El Señor no se arrepiente por nosotros. Nosotros somos los que nos arrepentimos. ¿Pero por qué nos arrepentimos? Porque el Señor, por medio de su misericordia, nos lleva precisamente a arrepentirnos, porque nos ha dado un nuevo corazón, un corazón que puede ahora ver la obra de Dios, ver a Cristo crucificado, a Él muriendo por mis pecados en la cruz, cargando toda la ira de Dios, muriendo y resucitando al tercer día para sentarse a la diestra de Dios, para que entonces todas esas bendiciones sean dadas a nosotros. Ahora yo pregunto, después de ver esto, después de entender esto, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción natural ahora, acorde a un corazón regenerado? A un corazón que ha visto toda esta bendición. ¿Cuál es la reacción después de entender que Cristo es quien ha ganado la salvación para nosotros y que Él está al control de todas las cosas y que los impíos van a ser juzgados en el final? Y que Él ha ganado y que ese triunfo es nuestro. ¿Cuál es nuestra reacción ahora? ¿Será sobreabundar en el pecado deliberadamente? ¿Será pecar deliberadamente? Porque de todas maneras Dios es lleno de gracia. No, hermanos, esa no es nuestra reacción natural.
Esa no es nuestra responsabilidad después de tener un corazón renovado. Y lo que nos está diciendo acá precisamente la Escritura, recordemos que es un mensaje a la iglesia que sufre, que necesita ser verdaderamente animada en una esperanza que es viva y verdadera. ¿Cómo entonces debemos vivir? A la luz de la segunda venida del Señor. Y entendemos que estas palabras han sido dichas para este tiempo. No para un futuro en el milenio, sino para ahora. Porque el texto nos dice que el que sea impuro siga siendo impuro. ¿Verdad? Un texto bastante confuso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? ¿A qué se está refiriendo las Escrituras aquí? El inmundo sigue siendo inmundo todavía. El injusto sigue siendo injusto todavía. Evidentemente, esos son los dos tipos de personas que hay en este mundo. Se nos habla acerca entonces de los justos y se nos habla acerca de los santos. ¿Cómo es que viven los injustos? Con injusticia. ¿Cómo viven los justos? Procurando la justicia. Pero ahora lo que nosotros tenemos que entender es que sin la obra de Cristo, por nosotros y en nosotros, ninguno de los que estamos aquí hoy sentados podemos decir que entonces estaríamos del lado de los justos, sino que estaríamos en el lado de los injustos. Que la obra que nos coloca a nosotros ahora como justos es la obra de Cristo. No es nuestra obra. No es nuestra obra. Entonces, por ende, lo que está reconociendo acá el texto no es un pacto de obra para nosotros. No es un pacto de obra. No es decir, bueno, si cumples te bendigo, si no cumples te maldigo. Ya eso no nos aplica a nosotros. Y no nos aplica a nosotros precisamente ¿por qué? Porque nuestra obediencia a Dios ahora ya no es un yugo que pesa. El Señor mismo dijo que su carga era ligera y el yugo era fácil. Porque es que Él lo hizo, sí. Ya nosotros no tenemos que cargar ninguna carga. Ya nosotros no tenemos que llegar y estar sometidos a ninguna ley para ganar ninguna bendición, sino que es el resultado propio de lo que ya somos. ¿Qué somos? Somos santos y justos en Dios. ¿Y cómo actuamos entonces? En justicia y en santidad. Y es un proceso. Es un proceso, porque el mismo texto nos está diciendo, el que es justo sigue haciendo justicia. Todavía no ha llegado el tiempo en que esto ya se ha terminado. Y el que es santo siga santificándose. Es un proceso, hermanos. Es un proceso. Ahora, a veces parece que el lenguaje nos está diciendo, bueno, pero es que, imagínate, aquí dice que yo tengo ahora que lavar mis ropas. Es como si al morir Cristo nos dejó un lugar, un lago, un río. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ir a ese río. No, tenemos que lavar las ropas. No, eso físicamente es imposible. No existe un lugar físicamente que nosotros podemos ir y lavar nuestra ropa. En primer lugar, nuestras ropas las lavamos en nuestras casas y no son esas ropas físicas las que está hablando. Es un estado espiritual. ¿Y quién es el que nos ha lavado nuestra ropa si no es Cristo? ¿Quién es el que nos ha limpiado si no es Cristo? No somos nosotros. Entonces, ahora, a la luz de la práctica, de la aplicación del Evangelio en nosotros, así es como lo vemos. Nos arrepentimos, pedimos perdón, oramos al Señor, dependemos completamente del Señor. Constantemente estamos procurando justicia en un mundo injusto. Así es como se ve, hermanos. Así es como lo vemos. Pero no hay gloria alguna en ninguna de esas obras, porque esas obras, déjenme decirlo de esta manera, no hay ninguna gloria para nosotros por medio de estas obras, por cuanto estas obras no son nuestras obras, son las obras de Cristo.
Entonces, un corazón regenerado va a producir estas obras. Y eso se produce, evidentemente, en la dependencia que tenemos de Dios. Pero debemos vivir a la luz de esta verdad. Él es el que viene. Y esto debe marcar nuestras vidas, hermanos. Es a la luz de la segunda venida que nosotros debemos vivir. Por eso es que el Señor mismo nuevamente nos dice que Él es el que viene. Dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa que dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Quiénes son los que oyen? ¿Quiénes son los que oyen? Los que han recibido un corazón nuevo. Hay un ejemplo que quisiera terminar con él en Colosenses. La iglesia de Colosenses. Lo encontramos también en Tesalonicenses, pero en Colosenses encontramos algo interesante que Pablo recuerda a la iglesia. Dice el versículo 4 del capítulo 1, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada donde en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia del Dios en verdad. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el motor principal que encontramos de accionar de esta iglesia? Es lo que está esperado, lo que ellos esperan. Es ese regreso glorioso de Cristo que le está guardado en los cielos para ellos, para nosotros. Es esa esperanza en los cielos. Por eso que después Pablo les va a decir, poner la mirada donde en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado, donde nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios. ¿Qué es lo que nos mueve a vivir en este mundo? Es esa segunda venida, hermanos. No hay esperanza para ningún creyente si no entendiéramos que Cristo regresa nuevamente. No hay esperanza. Porque esa esperanza, hermanos, es la que nos mantiene velando, perseverando constantemente en la palabra de nuestro Dios. Para seguir siendo ¿qué? Santificados. Entonces, ¿quién es entonces el que clama? Ven, Señor. Aquellos que hemos sido regenerados y tenemos un corazón para Dios. Ese debe ser una de las marcas distintivas de todo creyente. El anhelo de la venida del Señor. Fíjense como les estoy diciendo, no la venida de un Redentor, ya el Redentor vino. Lo que esperamos es a nuestro Señor. Esperamos a ese Rey glorioso. Ese Rey glorioso donde que el Espíritu y la esposa anhelan y dicen, ven. Y Él dice y promete que ciertamente vendrá en breve. Hermanos, necesitamos de la gracia del Señor, como dice el último versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, para seguir viviendo en este mundo sabiamente, viviendo a la luz de la segunda venida del Señor. Y eso es lo que nos enseña esta carta maravillosa. Debemos vivir sin luchar contra el pecado, descansando en su gracia, predicando el Evangelio, viviendo en la misión, no poniendo los ojos en este mundo, sino poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y confiando en Él completamente, no descansando en nuestras obras, reconociendo que nuestras obras son sus obras, que nuestra justicia es su justicia, que nuestra salvación es su salvación. Así debemos vivir, descansando
en que Él regresará por su pueblo. Él es fiel, hermanos. Oremos.